Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sexta sesión del curso de Prevención y Tratamiento del Tabaquismo desde la perspectiva de los médicos de trabajo, la cual organizamos en conjunto con la Asociación Española de, de contra el Cáncer y la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. El día de hoy tenemos a Isabel Sainz Aroca, que es una psicooncóloga y psicóloga clínica de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, la cual es licenciada en psicología por la Unidad de Valencia y máster en psicooncología, cuidados paliativos y prevención en la salud. Además, cuenta con un máster en formación a profesionales en centros educativos y sanitarios y colabora en la investigación con pacientes oncológicos. De hecho, tiene varios trabajos, por ejemplo, en el Hospital Clínico San Carlos, ha trabajado en deshabituación tabáquica en pacientes con cáncer de pulmón y EPOC, y en el 12 de octubre sobre el impacto psicológico en pacientes neoadyuvantes y adyuvantes en cáncer de mama. En esta ocasión nos hablará de la intervención cognitivo-conductual en la deshabituación tabáquica y la importancia que tiene esta orientación en el dejar de fumar. Vamos a hablar un poco de las herramientas psicológicas que se utilizan en los pacientes que quieren dejar de fumar. Como sabéis, la intervención cognitivo-conductual pone énfasis en los procesos cognitivos desencadenantes del desarrollo, mantenimiento y modificación de las conductas. Por eso es una terapia que tiene gran utilidad en multitud de trastornos mentales, pero no solo en ellos, sino en conductas adictivas y en pacientes que tienen pues algunas conductas que pueden ser de riesgo, como es el caso de fumar, por lo cual pueden ser muy eficaces para ayudar a cualquier persona para manejar situaciones estresantes de la vida. Entonces, doy la palabra a Isabel Sainz y de antemano pues le agradecemos su colaboración en este curso. Buenas. Bueno, pues muchísimas gracias, María Victoria. Y lo primero, bueno, pues gracias también a Vicente y a todos los asistentes que estáis hoy aquí. Muchísimas gracias también por la invitación y por la participación. Bueno, pues como estaba comentando la compañera, soy Isabel Sainz, soy psicooncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer y bueno, pues hoy venimos aquí a hablar sobre la intervención cognitivo-conductual en la deshabituación tabáquica. El tema de dudas, un poquito por si os van surgiendo dudas o vamos un poquito, bueno, pues la podéis ir poniendo en el chat, que María Victoria va a estar un poquito pendiente del chat y al final de la presentación, pues hacemos turno de preguntas y consultamos las dudas. Si hay alguna persona que quiere intervenir a mitad de la presentación, porque es una duda que considera que se puede hacer, lo escribís en el chat y María Victoria me comenta, ¿vale? Venga, pues comenzamos si os parece. María Victoria, comenzamos ya, ¿verdad? Correctamente, sí. Venga, perfecto, muy bien. Vale, pues comenzamos. Hoy, bueno, pues os venimos a hablar de la intervención, como estábamos diciendo, cognitivo-conductual, ¿vale? En la deshabituación tabáquica. La intervención cognitivo-conductual es, bueno, un poco la base de la psicología. Es verdad que existen otro tipo de corrientes como tercera generación, que son como más las nuevas generaciones que nacen también de la cognitivo-conductual, tipo mindfulness, aceptación y compromiso y otro tipo de terapias que, como digo, nacen de la cognitivo-conductual, pero que están enlazadas en la tercera generación. Nosotros en nuestros grupos de dejar de fumar utilizamos sobre todo la parte de, la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? En la que queremos hoy transmitiros para que, bueno, pues que os llevéis los conceptos básicos y de qué manera sobre todo lo aplicamos a nuestros pacientes que vienen a dejar de fumar. El condicionamiento clásico, a ver, dame un segundito que esto se me... Ahí. Bueno, el condicionamiento clásico es una de las más, bueno, de la base de la técnica cognitivo-conductual. Al final, el condicionamiento clásico, supongo que muchos de los que estáis aquí sabéis lo que es, la sustancia aditiva como estímulo incondicionado, ¿vale? Y las respuestas compensatorias, la homeostasis. El condicionamiento clásico, que ya nace en Pavlov, en la psicología,
Mira, en la siguiente diapositiva vemos ahí al perrito, ¿verdad? Que, bueno, pues vemos ahí con su florecita. Y bueno, nace cuando, no sé si os acordáis de este ensayo clínico, que el perrito, bueno, pues había un animal que le ponían su premio y estudiaban de qué manera iba, ¿no? a por su premio. Iba por el premio, se comía su premio y volvía. Y entonces de ahí nació un poco el condicionamiento clásico. ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo relacionamos con las sustancias aditivas como un estímulo incondicionado? Pues provoca una respuesta incondicionada en la persona en función de su efecto biológico sobre el sistema nervioso. Explica a su vez pues, por qué el deseo de consumo se asocia a determinados estímulos que funcionan como disparadores del deseo de consumir. Es decir, nosotros cuando una persona empieza a consumir, se activa un efecto biológico en el sistema nervioso que se activa el deseo de consumir y es donde se activa este estímulo incondicionado de querer consumir más. Se va haciendo una asociación, un condicionamiento para consumir, ¿vale? Para el deseo de querer consumir más y querer consumir más. Junto con la evaluación personalizada y el uso de registros y escalas podría ayudar al paciente a predecir sus momentos de deseo. ¿Por qué? Porque lo que hemos comprobado nosotros con los grupos de dejar de fumar es que al final la adicción al tabaco en este caso está muy asociada a situaciones y hábitos. Es decir, como sabéis, todas las personas que estáis aquí, hay un componente de síndrome de abstinencia y un componente físico en la adicción que se dispara cuando la persona pues, no está fumando. Pero, ¿qué ocurre? Que a nivel psicológico y a nivel de hábitos hay un condicionamiento a situaciones. Por ejemplo, preguntas en los grupos de dejar de fumar, ¿qué situaciones son de riesgo para ti tus momentos de más deseo? Y te pueden decir, pues yo con el café, pues yo sobre todo cuando he tenido una discusión me fumo un cigarro. Está habiendo un condicionamiento a un estímulo que lo que hace es que aumenta el deseo, porque ha habido una asociación de esa conducta adictiva. ¿Y qué ocurre? Que por las sustancias, como ya sabéis, que lleva el tabaco, pues aumenta. Por lo tanto, empiezan a desarrollar un condicionamiento clásico porque sienten que las sensaciones que están viviendo, esa necesidad de consumir, se la va a bajar si consume el tabaco, en este caso, como el perrito de Paulo, que cuando le ponía el premio se lo comía y estaba tan feliz y luego iba igualmente al sitio donde no había premio, pero aprendió a que tenía que ir, ¿no? Por eso es el condicionamiento clásico. ¿Vale? La tolerancia condicionada, ¿vale? Y el deseo condicionado. Vamos a ver un poquito la tolerancia condicionada, como veis aquí, y el deseo condicionado, ¿vale? ¿Qué quiere decir cada concepto? A medida que se debilita progresivamente la respuesta incondicionada y crece la respuesta condicionada, provocando la necesidad de fumar más para conseguir los mismos efectos, ¿vale? Lo que estamos hablando. De manera incondicionada empiezo a relacionar esa adicción, es decir, necesito ese tabaco que estoy consumiendo. ¿Y qué ocurre? Que crece la respuesta condicionada, provoca una necesidad de fumar más para conseguir los mismos efectos. ¿Por qué? Porque la adicción, acordaros, que normalmente no va a menos, suele ir a más. ¿Por qué? Pues porque empiezo a tener una respuesta en el cerebro de necesitar más esa sustancia y más tengo situaciones de deseo que estoy dándole a mi cuerpo para condicionar. Un estímulo neutro se asocia con el consumo y con el efecto de la droga. Esta asociación convierte el estímulo neutro en un estímulo condicionado, ¿vale? Que provoca una respuesta condicionaria compensatoria. Es decir, un estímulo neutro se asocia con el consumo, pero al final, ¿qué ocurre? Que ese estímulo neutro acaba siendo al final el estímulo condicionado, ¿vale? Que es lo que me va a hacer que la persona acabe fumando, es lo que hace que haya una respuesta condicionada. Lo que aparentemente tomarme un café
es neutro, no tiene por qué asociarse al tabaco, cuando yo empiezo a asociar el café al tabaco, se convierte en condicionado y lo que hace es que aumenta mi respuesta condicionada porque ya está habiendo una relación, un condicionamiento entre el café, por ejemplo, o el café y el tabaco. El deseo condicionado, el contexto de consumo puede provocar una respuesta compensatoria a lo que estamos diciendo, ¿no? Ante el tabaco, que emplearía el craving en un contexto de abstinencia a la sustancia, ¿no? Es decir, al final el contexto del consumo puede provocar que esa respuesta compensatoria ante el tabaco empeore el craving, ¿no? Y en un contexto de abstinencia a la sustancia, es decir, por eso nosotros en los grupos de dejar de fumar, cuando empezamos con ellos a trabajar, lo importante es que sobre todo donde ellos vean, donde hay un contexto de deseo condicionado, tipo el café, tipo una tertulia con unos amigos, que por lo menos en las primeras semanas, pues esta parte intenten, bueno, pues no estar tan presentes, decir, bueno, pues quizás a lo mejor tengo que cambiar la hora del café y a lo mejor me tengo que tomar un vasito de agua. ¿Por qué? Porque estamos intentando trabajar que ese condicionamiento clásico que se está produciendo por el consumo que se ha ido produciendo a lo largo del tiempo, consigamos precisamente que quitar el condicionamiento clásico, ¿no? Es decir, que no intenten no relacionar esas situaciones que provocan lo que habían aprendido con el condicionamiento clásico, ¿vale? ¿Para qué? Para que su síndrome de abstinencia no empeore. Cuanto más me expongo a ello, en mi cerebro se activan más esas condiciones o esas respuestas compensatorias y más voy a necesitar el tabaco para suplirlo. Vale, no sé si vais teniendo dudas. Bueno, yo sigo, si acaso Maribí, me vas diciendo un poquito, vale, estoy leyendo el chat, no hay ninguna duda de momento. Perfecto. Pues yo voy continuando. El condicionamiento operante y las adicciones. El tabaco puede actuar como un reforzador operante de las conductas de autoadministración, ¿vale? Vamos a ver un poquito el condicionamiento operante y cómo influye en el tema de las adicciones, porque lo que estamos comentando. ¿Qué ocurre con el tabaco? El tabaco al final es un reforzador operante, ¿vale? De las conductas de autoadministración. ¿Por qué? Pues porque al final está actuando todo el rato como reforzador de las conductas que los pacientes están haciendo. Es decir, si yo estoy haciendo una cosa y me siento de una manera y me fumo un cigarro, estoy reforzando esa situación, ¿vale? Como estamos viendo. El refuerzo positivo, el refuerzo negativo y las consecuencias a corto y a largo plazo, ¿no? Los tipos de refuerzo que existen. Es fundamental ayudar a la persona fumadora a encontrar pequeñas y cotidianas consecuencias desagradables en su consumo, ¿vale? Esto es súper importante en los grupos de dejar de fumar. Muy importante que la persona encuentre pequeñas cosas y pequeñas consecuencias desagradables, ¿vale? Ahora veremos si queréis ejemplos. Por ejemplo, recurrirse al mal aliento, dientes amarillos, una ligera limitación en el rendimiento físico. Esta mañana que hemos ido a dar una charla a alumnos, adolescentes, que quizás ellos no ven tanto el peligro como lo podemos ver a lo mejor un adulto en el tema de fumar, pero cuando hemos ido allí, pues claro, les decíamos, ¿qué consecuencias tiene el tabaco, no? Y ellos, pues claro, te decían, pues es que no puedo hacer bien ejercicio físico, no puedo respirar bien. Pues cada persona tenemos que hacerles ver qué cosas tan, bueno, desagradables tiene para ellos en su día a día el tabaco, porque obviamente todos sabemos que el tabaco produce cáncer y todos los que estamos aquí lo sabemos, que produce enfermedades, que produce falta de fatiga, ¿vale? Unas consecuencias que yo creo que el 99% de la población sabemos y que conocemos. Pero es verdad que el paciente encuentre pequeñas cosas más cotidianas, desagradables, ¿no? Más en el día a día, el mal aliento, el tenerme que salir a un bar, pues yo sola a fumar un cigarro a una terraza porque no me dejan fumar dentro, dientes amarillos, estética, pero cada paciente, esto es importante, cada paciente, su tipo de refuerzo va a ser muy personal.
¿vale? Porque luego en los grupos de tabaco os encontráis que al final esto se lo cuentas a cada paciente y cada uno tiene un refuerzo totalmente distinto, ¿vale? Porque cada uno valora, por ejemplo, pues hay algunas personas que valoran más el ejercicio físico, por ejemplo, o el tema de la respiración y otras personas más la estética. Otras personas incluso un refuerzo puede ser a nivel económico. Entonces, todo eso debemos ir como profesionales indagando en cada paciente qué tipo de refuerzo es el que le viene bien, qué tipo de condicionamiento es el que le ha hecho llevar a fumar más. Hay personas que lo asocian más con el tema social, hay personas que lo asocian más, que el condicionamiento ha salido pues más a nivel emocional, ¿no? Pues me enfado y me fumo un cigarro. Y todo esto es importante analizarlo en grupo y también a nivel individual, ¿no? Entonces, bueno, con los tipos de refuerzo positivo, os indico un poquito lo que es la emisión. A ver, ¿qué se ha puesto aquí? La emisión de la conducta conlleva la obtención de los efectos positivos de la sustancia, ¿vale? Es decir, el ejecutar la conducta conlleva obtener efectos positivos, ¿vale? De la sustancia. Por ejemplo, me fumo un cigarro y veo positivo que, mira, pues he desconectado, me siento como más, ¿no? Efectos que tiene en el momento el fumar o el efecto que tiene la sustancia. El refuerzo negativo, la emisión de la conducta conlleva a la reducción de los síntomas aversivos, ¿vale? De la sustancia. Y consecuencias a corto y largo plazo. Su papel en la modificación de la conducta adictiva. ¿Vale? Es decir, qué consecuencias a corto y a largo plazo lleva el papel en la modificación de la conducta aditiva. Es decir, qué consecuencias está teniendo la conducta de fumar o la conducta de dejar de fumar a corto y a largo plazo. ¿Qué estoy modificando y qué consecuencias estoy teniendo, que estoy modificando con la conducta adictiva? Vale. Las conductas de consumo tienen consecuencias agradables y de reducción del síndrome de abstinencia a corto plazo. Además, tienen una altísima probabilidad de ocurrencia. Las conductas de consumo es lo que estamos diciendo. Tienen consecuencias que son agradables. Me fumo un cigarro y parece que he desconectado. Ha sido como mi momento de relax y esas son mis consecuencias agradables, ¿no? Me he tomado mi cafetito y he tenido un momento de relax, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que encima hay una reducción del síndrome de abstinencia a corto plazo, porque en ese momento mis niveles de abstinencia han bajado porque le he introducido la sustancia. ¿Y qué ocurre? Que como encima mi cerebro, como hemos visto antes, ha tenido un condicionamiento de deseo y de tolerancia, pues tiene una altísima probabilidad de ocurrencia. Eso es como estábamos diciendo con el perrito. Como le estoy dando premios todo el rato al perrito, ¿qué va a hacer el perrito? Que va a venir siempre donde le ponemos la comida, ¿no? O por ejemplo, un gato callejero. Sabéis que los gatos callejeros, cuando les ponen comida en el mismo sitio, qué curioso que siempre van, ¿verdad? Hay una altísima probabilidad de ocurrencia de que el gatito vaya. ¿Qué ocurre en la conducta adictiva? Pasa lo mismo. El tabaco sabemos que es malo, pero es que a mí a corto plazo me produce consecuencias agradables porque me gusta, me siento. ¿Por qué? Porque encima me reduce el síndrome de abstinencia, que el síndrome de abstinencia no me gusta nada. Por lo tanto, hay una altísima de que todo eso se vaya ocurriendo, que vaya habiendo una altísima probabilidad de que vaya ocurriendo de manera continua. Vale. Continuamos. Perfecto. Continuamos con conceptos que tienen relación con el condicionamiento clásico. Continuamos un poquillo. Veo que sigo con el chat y que no tenemos dudas. Perfecto. Vale. La automatización. Es lo que hablábamos al principio. Al final el tabaco, como decimos, tiene unas consecuencias físicas y el síndrome de abstinencia pues también. Y la adicción al tabaco tiene consecuencias físicas, ¿no? Reales, que la persona en cuanto no fuma, hay un tiempo en el que le apetece volver a fumar, ¿vale? Le apetece volver a fumar, le apetece volver a fumar, ¿vale? Pero la automatización al final es un hábito y el tabaco está muy, muy relacionado con los hábitos. De hecho, como os decía antes, en los grupos de dejar de fumar hay una de las cosas que más trabajamos, que es la asociación con los hábitos. Enlazo el café al tabaco, por ejemplo, las esperas, pues estoy esperando a una amiga o a mi marido o a mi mujer que me fume un cigarro, ¿no? Y esos hábitos que se van construyendo, se automatizan.
Es como el que automatiza pues, el conducir, ¿no? Es una actividad muy automática, sé cómo tengo que hacer. Pues muchas veces el tabaco, cuando es una persona adicta, el tabaco produce esa automatización. Y como pone aquí, el hábito es cualquier comportamiento aprendido, ¿vale? No es innato, que esto es súper importante que transmitamos como profesionales en deshabituación tabáquica, que el hábito es un comportamiento aprendido, no es un hábito. Por lo tanto, ¿por qué matizo esto? Porque igual que hemos aprendido a hacer y ejecutar actividades con el tabaco, también podemos aprender a ejecutar esas actividades sin tabaco, ¿vale? Entonces, es cualquier comportamiento aprendido, no es innato, mediante la repetición, que se realiza de forma habitual y automática, sin apenas pensar en ello. La calada como unidad básica de conducta, ¿vale? Es decir, el tabaco, al final, nosotros lo que hacemos es una conducta muy automática y que tiene encima mucho que ver con tocar con la boca, ¿no? Es como cojo el cigarro, toco, me lo fumo, toco, vuelvo, ¿no? Es un hábito que es muy de mano, boca y lo dejo, ¿no? Es una conducta muy básica, ¿no? La calada es un hábito muy básico. ¿Qué ocurre? Que es muy automático, por eso muchas veces cuando en los grupos te encuentras que los pacientes te dicen, pues es que yo, Isabel, fumo ya pues por puro automático, o sea, ya a veces que cojo el cigarro y es que ni me apetece ese cigarro, pero como lo tengo tan automatizado, pues ya es como que me fumo el cigarro y a veces ni siquiera tengo ganas de ese cigarro. Se ha convertido en un hábito, porque han aprendido a gestionar ese tipo de emociones y de situaciones con el tabaco. Me aburro, es una emoción que han aprendido, han automatizado que se gestiona con el tabaco. Me enfado, gestiono con el tabaco. Me pongo triste, gestiono con el tabaco. Me pongo alegre, gestiono con el tabaco. Y se automatiza, se automatiza. Es una manera también de gestión emocional. La automatización es una manera de gestión. ¿Y qué ocurre? Que van convirtiendo durante el tiempo los hábitos, durante los años se va convirtiendo en un hábito y al final automatizan la conducta adictiva. ¿Por qué es importante esta parte? Por lo que os estaba comentando. Que igual que aprendemos a dejarle al gatito la comida en ese lugar y siempre va a ese lugar, también podemos aprender que le podemos dejar la comida en otro lugar y a lo mejor el primer día le cuesta pillarlo y lo pasa mal porque llega al rincón izquierdo y dice, ostras, no está mi comida y lo pasa mal. El segundo día va al izquierdo y vuelve otra vez, ostras, lo paso mal. Al tercero y al cuarto, pero al que hace quinto empieza que dice, uy, pues sí, a lo mejor ahí en otro sitio puedo encontrar otro camino y empieza a aprender otro hábito y empieza a aprender otra conducta que es el condicionamiento clásico. Es un poco lo mismo con nuestros pacientes que vienen a los grupos de dejar de fumar. El transmitirles que el fumar es un hábito, que no es innato y que se puede aprender a gestionar esas situaciones de otra manera, ¿vale? Que no es con el tabaco. Vale, técnicas de intervención cognitivo-conductual en la adicción al tabaco. Como os decía, la intervención cognitivo-conductual es la base de la psicología, pero sí que me gusta nombrar pues, lo que estábamos hablando antes, mindfulness, tercera generación, que es el mindfulness, aceptación y compromiso, y que nosotros también es verdad que utilizamos en algún momento ese tipo de técnicas, pero transmitiros que se basan siempre en la cognitivo-conductual, ¿vale? Que es la base de la psicología. Técnicas conductuales, que supongo que muchos de vosotros sabéis lo que es, ¿vale? O sea, que algunos estaréis diciendo que quizás no vengo a contar nada nuevo, pero bueno, esperemos que os ayude y que os sirva, sobre todo porque os vamos a transmitir de qué manera estas técnicas conductuales, que igual algunos conocéis, cómo las enlazamos sobre todo con la parte en pacientes con dejar de fumar, con una parte de consumo de adicción, ¿vale? Modulan la probabilidad de que aparezcan distintas conductas. Es decir, una técnica conductual básicamente lo que hace es que modifica la probabilidad de que aparezcan las distintas conductas. Es decir,
Por ejemplo, el otro día hay en un grupo de dejar de fumar, que con ejemplos parece que a veces se ve mejor. Pues si yo, por ejemplo, tengo asociado en un día que pues, el primer cigarro me lo fumo, me levanto, voy a la cocina, me fumo el cigarro, luego me voy al trabajo, ahí me fumo entre el desayuno y no sé qué, me fumo otro cigarro. Os dais cuenta que es muy automático, ¿no? Una técnica conductual, ¿vale? Pues si tu conducta es me levanto y me fumo un cigarro, porque voy a la cocina, vamos a cambiar esa conducta. En vez de lo primero que hagas, nada más irte a levantarte, ir a la cocina, lo vamos a cambiar. Vamos a irnos, si te vas a ir al baño, primero te vas a duchar, te vas a ponerte guapo para irte a trabajar. Hemos cambiado la conducta, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos modificando la probabilidad de que aparezcan las conductas adictivas, ¿vale? Es una manera de enseñar al cerebro a, en vez de me levanto, voy al baño, o sea, voy a la cocina y ya me fumo el cigarro, que es lo que ha aprendido la persona a asociar el consumo del tabaco, voy a cambiar ese hábito y voy a decir, lo primero que voy a hacer, me voy a ducharme al baño, porque ahí no hay una asociación al tabaco. ¿Lo vemos? Entonces, si voy modificando con técnicas conductuales el patrón que el paciente va haciendo, le va enseñando a su cerebro a cambiar esas conductas que tienen asociadas al tabaco, ¿vale? Al consumo. O por ejemplo, no, yo es que siempre que me voy del trabajo a casa, me voy por esta calle y me fumo un cigarro. Vale, pues te vas a empezar a ir por otra calle. Por ejemplo, ¿vale? O vas a empezar a coger otro caminito para que su cuerpo empiece con técnicas conductuales a aprender otras cosas que no están asociadas al tabaco. Control estimular. Técnica encaminada a eliminar, sustituir o modificar, que básicamente es los ejemplos que estamos poniendo, estímulos que pueden evocar la respuesta conductual asociada a fumar. Requiere de empatía por parte del terapeuta, lo que favorece la autonomía del paciente, la instauración de opciones personalizadas y el ajuste de estas a cada momento del proceso. Un poco lo que estamos viendo. ¿Por qué requiere empatía por parte del terapeuta? Porque es verdad que esto me parece muy importante. Muchas veces nosotros como terapeutas, cuando estamos enseñando o dando una terapia de dejar de fumar, es verdad que muchas veces, bueno, pues es como, jolín, pues mira, pues haz esto, ¿no? No, o sea, quizás para esa persona es muy complicado el que pueda cambiar este tipo de estímulos o este tipo de conductas. Entonces hay que tener empatía, entender al paciente, escucharle, para que se sienta muy autónomo y que se vea como capaz de cambiar, sustituir, eliminar o modificar los estímulos que le están costando cambiar o que le está costando cambiar la conducta, ¿no? Asociada a fumar. Por ejemplo, a ver aquí ejemplos. Ejemplos de opciones para un control estimular del tabaco, ¿no? Por ejemplo, previo al día D. Eliminar productos del tabaco y utensilios, lo que estamos diciendo. Conductas que se cambian. Pues mirad, podéis quitar, se les suele decir, ¿no? Que eliminar todo el tabaco que haya en casa, o mecheros, encendedores, ceniceros, o sea, todo lo que puede evocar la conducta del tabaco, que lo eliminen antes del día D, ¿no? ¿El para qué? Pues para que lo que os estamos diciendo, para que el hábito que tenemos asociado, si yo veo un estímulo tipo mechero, se me va a activar en mi cerebro el fumar. Si yo no veo el mechero, por lo menos estoy intentando tener un control, y si no veo el mechero quizás no tengo tanta tentación al tabaco. Cambiar el orden de acciones, como estábamos viendo con los ejemplos que os estaba poniendo, o rutinas conductuales próximas, ¿no? En la fase de abstinencia, pues lo que os estaba diciendo, esto es súper importante, cambiar las rutinas, cambiar el orden de acciones. Pues si en vez de ir directamente a la cocina, tengo que ir primero al baño, me ducho, no sé qué, eso es cambiar rutinas, ¿vale? Restringir situaciones en las que nos permitimos fumar, en la fase de reducción. Es decir, vamos a intentar, como hablábamos al principio, pues si esto está en la fase de reducción, resulta que yo donde más fumo, donde más tengo el deseo de fumar es con este grupo de amigos, pues quizás estas semanas no tengo que quedar con estos grupos de amigos.
no quiere decir, al paciente no hay que transmitirle, no quedes con ellos y ya no vas a quedar. No, vas a retomar esa actividad social quizás en unas semanas, pero oye, si estas semanas pues puedes irte a la montaña o quedar con otros amigos que quizás no fumen, les va a ayudar, porque estamos restringiendo las situaciones, como estábamos hablando, conductuales, que les estimula la parte del cerebro que les está llamando el deseo de fumar. Por lo tanto, si restringimos esas situaciones, pues mejor para ellos y les va a ser más fácil. Cambiar de mano el cigarrillo, no tenerlo en la boca mientras fuma, ¿vale? Esto también es verdad lo que estábamos diciendo, la conducta de cojo cigarro, me lo llevo a la boca es muy automática. Entonces también se recomienda que se cambien la mano de cigarrillo. Antes del día 10 sabéis que se puede fumar, ¿no? Entonces, pues en la fase de reducción, decir, fuma con el otro lado. O que haya una sustitución, cógete un boli, cógete una zanahoria, palitos de estos de zanahoria, que empiecen como a esa asociación que han hecho durante toda su vida, durante unos años de tabaco, que la empiecen a sustituir por otras cosas. Yo, por ejemplo, soy muy dada a cuando hacemos los grupos los palitos de zanahoria, ¿no? Que es un largo palito de zanahoria, un boli. Todo eso ayuda a cambiarte de mano, a tener en la mano algo, ¿vale? Aumentar el intervalo de cigarrillos o dicho de otro modo, demorar el consumo del siguiente cigarro una vez que aparece el deseo de fumar. El demorar. El otro día una chica en el grupo Dejar de Fumar decía, jo, me siento como muy orgullosa porque he logrado demorar los cigarros. He logrado que si por la mañana me levantaba y me fumaba un cigarro, ahora ya me lo fumo a mitad de mañana. Y para ella pues estaba siendo un logro en su fase de reducción porque no se veía capaz y dice que sí que notaba síntomas, pero bueno, que lo estaba logrando y que veía que tampoco, ¿no? Entonces, el que aumenten también el demorar el consumo, también es una técnica conductual que lo que hace es que está demorando y la persona ve que, ostras, pues mira, he demorado este cigarro, lo que me lo fumaría en media hora, me lo he fumado en 2. Perfecto. Vale. A ver. Consejos. Dejar que el paciente decida los estímulos que va a modificar. Eso es lo que estábamos hablando cuando se requiere una empatía por parte del terapeuta. Yo siempre lo que hago es que hago que ellos se expresen. Les digo, venga chicos, ¿qué estímulos son los que creéis que os incitan al tabaco? Y ellos mismos lo identifican. Hay gente que incluso te dice, mi madre, o sea, hay gente que incluso te dice que un estímulo para ellos muy, pues por ejemplo, lo asocio mucho con mi familia o tal, o sea, ¿qué estímulos? ¿Qué estímulos son los que voy a modificar? Quizás hay gente que te dice, pues yo la terraza, porque me incita a que salgo a fumar, ¿no? Entonces hay que decidir qué estímulos y qué situaciones que el paciente se sienta autonomía y por supuesto validarles y por supuesto acompañarles en, venga, vale, pues de esta manera. Favorecer que el paciente busque sus propias alternativas. Es decir, venga, ¿qué sustitución crees que podrías coger en la mano que no fuera un cigarro? Por ejemplo, pues yo un palito de no sé qué, ¿vale? Promover su implicación en el programa y su autoeficacia, insistir en que son cambios temporales y que paulatinamente va a volver a su vida normal. Eso es importantísimo también, ¿vale? El incidir que son cambios temporales, lo que os estaba diciendo. Que oye, si va a estar 2 o 3 semanas sin ver al grupo de amigos, que es el con el que más fuma y que es un estímulo para él muy de riesgo, decirle que no es que vaya a ser drásticamente ya se vaya a quedar sin amigos, sino que es un cambio temporal para que durante su síndrome de abstinencia y mientras su cerebro esté aprendiendo a este condicionamiento clásico, estos hábitos y esta automatización, a aprenderlo a hacer de otra manera, pues que se necesita un poquito estos cambios, pero que van a ser temporales, que luego pues va a volver a poder estar con sus amigos, ¿vale? Que el grupito con el que fuma, por ejemplo. Recordar que el objetivo es disponer de un tiempo de reflexión entre el impulso de conducta y una posible recaída, ¿vale? Es decir, el objetivo sobre todo de todo esto es que sean conscientes de las emociones que les está generando esa situación que les incita a fumar y que no intenten no bloquear esa emoción, es decirles, vale, cuando tengas el deseo de fumar, te van a hacer una emoción, o sea, está relacionado con una situación emocional, aburrimiento, café, alegría, tristeza, enfado, ¿vale? Escucha esa emoción, reflexiona esa emoción antes de coger el cigarro, antes de fumarte el piti. A ver, déjate sentir, ¿qué es lo que te está diciendo esa emoción? ¿Qué te dice? Escúchate, porque si te fumas un cigarro, bloqueas y vuelves a la recaída.
Escúchate, ve qué sientes, les decís que se deje sentir, que escuche la emoción, porque su propio curso va a haber una curva que va a subir y va a haber una curva que al final cuando lo escuchen y se deje sentir, ah, vale, lo paso mal, pero a ver qué me dice esto mal que lo estoy pasando. Es el impulso de la conducta. Y empiezan a aprender otra manera de gestión en esa situación. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Con esto que estamos poniendo ejemplos. ¿Vale? Perfecto. Vale, exposición gradual con prevención de respuesta. Modificar la sensibilidad. A ver, que he visto aquí el chat. Todo claro, genial, gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. Vale, exposición gradual con prevención de respuesta y el reforzamiento diferencial y estrategias de autocontrol emocional. Yo, mira, soy psicóloga clínica, como ha dicho la compañera, y yo veo estas palabras y digo, ¿pero qué me está diciendo esto, no? A veces es más difícil el título que luego lo que es, ¿no? Entonces, la diferencia, exposición gradual con prevención de respuesta. Modificar la sensibilidad ante los estímulos mediante la exposición sistemática a la situación que genera ansiedad o emociones negativas. ¿Vale? Lo que estamos hablando, lo que estaba diciendo antes, el ejemplo de, vale, va a haber una situación que te va a apetecer fumar. Venga, escucha esas emociones, ¿vale? Escucha eso que te está provocando, esas emociones que te está provocando esta situación, antes de fumarte el cigarro, claro, antes de producir la conducta adictiva. Aquí, por ejemplo, delegar en el paciente para que sea el que decida qué y cuándo afrontar. Entrar en estrategias para afrontar las ganas de fumar. Es decir, aquí es como qué herramientas también tienen los pacientes que han utilizado en otras épocas de ansiedad o en otras épocas que han sentido ellos a nivel emocional, de tristeza, de frustración, de rabia, ¿no? Ver qué estrategias tiene cada paciente. Preguntar al paciente qué estrategias utilizó para no fumar en situaciones que consigue mantenerse así abstinente. Es decir, cuando a lo mejor algún paciente ha visto que ha logrado el mantenerse abstinente, ¿qué ha hecho? Le preguntamos, ¿qué has hecho tú para tener esta exposición gradual a de repente no fumar, a mantenerte abstinente? Es necesario exponerse no solo a las situaciones más habituales, sino también en múltiples contextos, ¿no? Como dice ahí, exponerse en múltiples contextos evita el efecto de renovación. Es decir, es necesario exponerse no solo a las situaciones más habituales, sino que poco a poco la persona se vaya viendo en diferentes contextos, a ver cómo se va sintiendo y a ver qué herramientas que le van sucediendo cuando se mantiene abstinente, porque al final el proceso de dejar de fumar también es un proceso mucho de autoconocimiento para el propio paciente. Igual estrategias o herramientas que ellos querían que ni tenían, las están teniendo y se dan cuenta cuando están en un proceso de dejar de fumar. Y esto es muy importante que como terapeutas les acompañemos y les validemos y sobre todo les reforcemos qué herramientas tienen antes de coger un piti y fumárselo, porque probablemente hasta ellos mismos se sorprendan. Y luego el reforzamiento diferencial y estrategias de autocontrol emocional. Reforzar únicamente algunas conductas, ¿vale? En la abstinencia, mientras otras se ponen bajo extinción, mientras están fumando. Por ejemplo, el tema de la respiración, ¿vale? Cuando están en un momento emocional, ¿no? Que están muy, madre mía, es que estas sensaciones que me está provocando, técnicas como la respiración, el mindfulness, etcétera, son técnicas que se utilizan mucho para ese tipo de autocontrol emocional, ¿no? El respiro, paro, escucho, hago respiraciones. Vamos a ver los consejos que pone aquí. Las técnicas más sencillas, como estamos diciendo, autocontrol emocional, son las relacionadas con la respiración. Entrenarlas puede contribuir en gran medida a reducir el nivel de estrés, como estamos diciendo, y el nivel de ansiedad, ¿vale? Que nos provocan las circunstancias ambientales y sociales. Pero es importante decirles que ya no solo con dejar de fumar o con el tabaco, sino que en su vida se van a encontrar situaciones que les puede provocar estrés y ansiedad y que estas herramientas les van a servir para aprender la respiración como respiración profunda, respiración diafragmática o abdominal y sobre todo que esas herramientas les van a servir para cuando tengan esas emociones de ansiedad y estrés, por ejemplo, la utilicen y que no tiren de, me fumo un cigarro, porque el cigarro al final lo que provoca es otra vez el pescadillo que se muerde la cola.
no aprendo a gestionar la ansiedad y el estrés como me está pidiendo mi cuerpo con respiraciones, etcétera, me fumo un cigarro y me meto otra vez en el círculo vicioso. Sin embargo, si con dejar de fumar aprendo también a este tipo de técnicas, estoy aprendiendo a dejar de fumar y sobre todo también a gestionar este tipo de emociones. Y luego la parte de las técnicas cognitivas. Estábamos con las conductuales y ahora las técnicas cognitivas. Abordar los aspectos cognitivos que modulan nuestras respuestas al ambiente, ¿vale? Y sus consecuencias. Es decir, al final una conducta va relacionada con una condición y una cognición con una conducta, ¿vale? Entonces, la parada del pensamiento, diferentes técnicas. Está la parada del pensamiento, básicamente, como bien indica su nombre, detener los pensamientos negativos que generan malestar emocional. Yo aquí me gusta hacer un matiz, negativos o sobre todo pensamientos irracionales también, ¿vale? ¿Por qué irracionales? Porque no tienen por qué ser pensamientos negativos solo, sino tienen que ser quizás pensamientos irracionales. ¿Por qué? Porque están generando malestar a la persona. Y lo que ocurre con esta parada de pensamiento es que detenemos estos pensamientos que le generan malestar emocional para sustituirlos por otros más adaptativos, es decir, convertirlos los irracionales en racional, ¿vale? O más adaptativo para la persona. Detener los pensamientos, que esto es importante de cara al paciente, porque es como, entonces ¿esto cómo lo hago con el paciente? ¿Le digo que paren y ya está? Claro, si fuera tan sencillo, ¿verdad? Pues resulta de que, pues que no, ¿no? No, es detienes porque se detecta que es un pensamiento que te genera malestar y que es irracional, que puede ser incluso que sea anticipatorio, que no está ocurriendo, se detiene, se escucha y vemos, una vez detectado, ¿vale? Ese pensamiento, realizar una actividad distractora que atrape atención e impida el pensamiento molesto. Por ejemplo, pues hago una lista de tareas pendientes, de rápida ejecución, actividad física. Estamos listos para realizar el cambio de pensamiento en ese momento. Bien continuar con una actividad agradable o con una actividad rutinaria. Y si demoramos el cambio de pensamiento a un momento más propicio y elegido por nosotros. Pero ¿qué es importante en esta técnica? A mí lo que quiero que os llevéis de esta técnica es que se detiene el pensamiento irracional para sustituirlo por uno racional. ¿Cómo llegamos al racional? Paro el pensamiento irracional, hago una lista de tareas, me pongo a hacer alguna actividad rutinaria y lo que hago es que detecto que es un pensamiento irracional y digo, vale, ¿y cuál sería el racional? Y lo sustituyo. No me vale con que le transmitamos al paciente simplemente, haz una parada de pensamiento. ¿Cómo? Pues intenta no pensar, porque obviamente eso el paciente va a decir, pues eso ya me lo sé y quizás pues, no me sale, o quizás haya gente que sí le sale, ¿no? Pero te puede decir, no me sale. ¿Vale? Entonces un poquito el procedimiento sería detener el pensamiento irracional, lo identificas, lo desahogas haciendo alguna actividad, escribiendo en un papel y llegas al pensamiento racional. Bueno, aquí será más eficaz cuanto antes se ponga en marcha una vez detectado el pensamiento molesto, ¿vale? Es decir, el pensamiento que le genera malestar a la persona. La reestructuración cognitiva, otra de las bases de la psicología. Modificar el modo de interpretación y valoración subjetiva mediante la identificación y confrontación de los pensamientos negativos o irracionales, como estamos diciendo. Procedimientos, diálogo socrático, moderación y la práctica de hábitos cognitivos nuevos. ¿Cómo lo hacemos de cara a nuestros pacientes? Una buena manera de identificar esos pensamientos es conocer errores lógicos y sesgos habituales en las adicciones. Por ejemplo, correlación ilusoria, la falacia de control, pensamiento dicotómico, catastrofismo, por ejemplo, abstracción selectiva, pensamiento imperativo, razonamiento emocional, sesgo de necesidad psicológica. Por ejemplo, la reestructuración cognitiva en el catastrofismo. Madre mía, es que si dejo de fumar, o sea, si no me fumo este cigarro, me va a generar una ansiedad que me voy a morir. Por lo tanto, me lo fumo. ¿Vale? ¿Cómo haríamos ahí una reestructuración cognitiva? Identificamos ese pensamiento irracional,
Le decimos al paciente, identifica ese pensamiento irracional, es un catastrofismo porque sabes que por no fumar tu cigarro no te vas a morir. Estás aprendiendo el camino para gestionar esa ansiedad, pero no te vas a morir. Se identifica y se hace una reestructuración cognitiva con el paciente. Le ayudamos nosotros como terapeutas, ¿vale? Para identificar y confrontarles esos pensamientos irracionales, pero de manera positiva para ellos. Es decir, por no fumar un cigarro te va a generar ansiedad, o sea, te vas a generar ansiedad y te vas a morir. No, pero para ellos el no les sirve. Por lo tanto, es como identifico ese pensamiento, lo escribes y lo racionalizamos. Vale, ¿cómo lo racionalizaríamos? El que no te fumes un cigarro te puede provocar ansiedad y esa ansiedad es una ansiedad normal, es una emoción que te está produciendo el no fumar, que tiene su pico de elevación y que luego va a bajar, que la escuches, que no la bloquees, la puedes escribir, qué es lo que estás sintiendo para desahogar la emoción y va fluyendo. Ahí es donde hay una reestructuración cognitiva. Vale. Fumar me tranquilizaba cuando estaba nerviosa. Estos son un poquito ejemplos, ¿vale? De lo que te encuentras en grupos de dejar de fumar. Fumar me tranquilizaba cuando estaba nerviosa. Relación ilusoria, ¿vale? Lo que estábamos diciendo. Los ejemplos de reestructuración cognitiva. No puedo dejar de fumar porque soy débil. Falacia de control. Esos son como, entre comillas, excusas, ¿no? De no puedo dejar de fumar porque soy débil. Como soy débil ya no dejo de fumar. No es que no tiene nada que ver, porque aquí no hay fuertes o débiles. ¿Vale? Aquí está ocurriendo una falacia de control. Como ya he fumado uno, ya da igual fumarme el paquete. Pensamiento dicotómico. Es el único placer que me queda. Abstracción selectiva. Dejando de fumar creo que he perdido un amigo. Pensamiento catastrofista, ¿no? Lo que estábamos hablando, el ejemplo que he puesto yo antes. Tengo que dejar de fumar, pensamiento imperativo. Claro, el tengo que es una imposición que el cerebro recibe como totalmente, vamos, un pensamiento totalmente imperativo y la persona al final el tengo que. Por eso a mí me gusta también transmitiros que cuando estéis con pacientes nunca les digáis tienes que, porque ahí está viendo una imperación, está viendo una imposición y el cerebro no lo recibe de manera positiva. Siempre es más como podemos intentarlo, a ver de qué manera podemos buscar esta solución, pero el tenéis que hacer esto. Es como, bueno, es que si supiera, pues no estaría aquí, ¿no? Necesito un cigarro, pensamiento de necesidad psicológica, razonamiento emocional, es que necesito fumarme este cigarro, ¿no? Se enlaza esa situación emocional a la necesidad de fumar. No sé si queréis poner algún ejemplo o alguna cosilla. Bueno, yo continúo y si acaso ahora me decís. Prevención de recaídas. La recaída se produce cuando la persona fumadora se expone a una situación de riesgo, sin ser capaz de responder con las estrategias de afrontamiento adecuadas para mantener la abstinencia. Prevención de recaídas, pues bueno, al final la recaída se produce cuando la persona, como estamos diciendo, pues se expone a una situación de riesgo o de deseo que hemos visto anteriormente al principio de la ponencia y que no es capaz de esas estrategias de afrontamiento que hemos trabajado, las pone en marcha. Estrategias de afrontamiento, lo que estábamos viendo, técnicas conductuales, técnicas cognitivas, reestructuración cognitiva para el pensamiento, sustitución de una conducta a otra. Por eso es súper importante cuando tengáis delante al paciente identificar qué le sirve a cada paciente y todo el rato reforzarles esas herramientas para que no haya una recaída, para sobre todo la prevención. Uno, que identifique qué situaciones de riesgo son para él el deseo máximo de fumar, para empezar a evitarlas o sustituirlas. Y dos, sobre todo sus herramientas y sus estrategias que más les sirven a ellos para que no caigan en una recaída. Bueno, esto es un poco lo que estamos viendo, detectar y vigilar las situaciones de alto riesgo de cada paciente, ayudar a distinguir entre caída y recaída, decisiones aparentemente irrelevantes que le hacen incurrir, ¿no? Ser consciente de ello, manejo del efecto de la violación de abstinencia, consecuencias, ¿no? La violación de abstinencia, autocensura, sentimiento de culpabilidad, pérdida de control. Esto es importante porque muchas veces cuando hay una caída o una recaída y así, lo que ocurre es que el paciente se siente culpable
Y no, hay que intentar ver lo que está ocurriendo, reforzarles, que es algo que ocurre, validarles. Reestructurar creencias erróneas desde la responsabilidad de la conducta frente a la culpabilidad, ¿vale? O sea, eso es importante también, las creencias erróneas que se tienen. No, es que yo no tengo, como no tengo fuerza de voluntad, al final he recaído. Es que esto no es cuestión de fuerza de voluntad. Esto es cuestión de que es una terapia en la que hay un síndrome de abstinencia. La adicción, como ya sabéis, es una enfermedad y tú estás aprendiendo el camino, que no es fácil y que, como yo digo, matemáticas no se aprenden de un día para otro, 2 por 2 son 4, sino esa base de ejercicios y ejercicios y 2 por 2 y 3 por 4 y 20 por 8 y 8 por 3, ¿no? Entonces es todo el rato hacer ejercicios, pues aquí pasa lo mismo, no de un día para otro, el que tú llevas fumando 20 años, 10, 5, 2 y has aprendido unos hábitos, ahora esto va a ser de un día para otro, no. Tienes que enseñar a esas creencias erróneas, a reestructurarlas y un día y otro y otro y otro, enseñarle a tu cuerpo y a tu cerebro esos nuevos hábitos, ¿no? Elaborar el plan de vuelta inmediata de la abstinencia con las técnicas cognitivas que ya hemos visto. Y bueno, más o menos, un poquito hasta aquí. Cedo, si queréis, turno de palabras, cedo turno de dudas, para que me digáis, si queréis. Bueno, os cedo la palabra. A ver. He estado yo hablando todo el rato, pero bueno, a ver si hay alguien que tenga alguna duda. Es verdad que como final, un poquito como resumen, para evitar las caídas y las recaídas, como decíamos, ¿no? Es importantísimo, sobre todo, que el propio paciente identifique a él mismo sus situaciones de riesgo y nosotros como terapeutas les fomentemos y les ayudemos en sus herramientas para esas situaciones de riesgo que él las pueda poner en marcha, tanto cognitivas como conductuales, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Un poco como cierre también de la ponencia. A ver, que tengo el chat. Vale, eres tú, Maribel. Hola, muy buenas tardes. No sé si me escucháis bien. Soy Miguel Fernández y quería haceros una pregunta. Si hay diferencias para evitar las recaídas entre la gente más joven y la gente mayor. Me refiero, por ejemplo, los adolescentes son muy adolescentes, me refiero a trabajadores jóvenes, son muy de tipo social y sin embargo la gente mayor pues muchas veces dice que han recaído después de una boda o después de algún problema gordo. ¿Hay diferencias entre ellos y sobre todo el abordaje? ¿Cómo podríamos tenerlo? Muchas gracias. Y sobre todo muchas gracias por la presentación, que ha sido muy buena. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel, a ti y sobre todo gracias también por la pregunta y por tu participación. Bueno, pues es verdad que, a ver, al final como técnica cognitivo-conductual en caída o recaída de un adolescente a un adulto, al final hacemos lo mismo, ¿vale? Es decir, se detectan situaciones de alto riesgo, se explican las técnicas cognitivo-conductuales, se identifican herramientas en cada persona, da igual que sea adolescente que sea adulto, ¿vale? Es verdad que nosotros que trabajamos dividimos adolescentes a adultos, porque eso es cierto que el perfil en el que nos movemos no tiene nada que ver, ¿vale? ¿Qué te recomendaría yo aquí? Pues que el abordaje en los adolescentes también nos centremos como persona como tal. Es decir, si un adolescente su riesgo siempre va a ser más lo social, pues vamos a identificar sus situaciones de alto riesgo, que quizás sea salir con los amigos, y veo qué herramientas ese adolescente tiene, que quizás pues, sus herramientas que ha aprendido para gestionar la ansiedad sea irse a jugar al fútbol, por ejemplo, ¿vale? Y sin embargo, en un adulto, pues quizás su situación de riesgo, como tú decías, es, pues he vuelto de una boda y he empezado a fumar, incluso pues lo relaciona más al café o cosas así, y su herramienta a la ansiedad, pues quizás sea el yoga. He puesto 2 ejemplos. Pero en el fondo, a nivel de abordaje psicológico, estamos utilizando las mismas técnicas. Lo que ocurre, que ahí es donde enfatizo la parte de empatía por parte nuestra, por parte del terapeuta. ¿Por qué? Porque al final eso es muy individual.
cada persona va a tener una situación de riesgo y va a tener una situación sobre todo también de herramientas cognitivo-conductuales aprendidas o que les ayudamos a aprender. Es verdad que al final los jóvenes, ¿qué ocurre? Que se mueven en un entorno social que quizás no tienen herramientas como un adulto en decidir que no, porque oye, si mis amigos lo hacen, a mí como que me da vergüenza quedarme excluido y tengo que hacerlo, ¿no? Entonces quizás ahí hay un abordaje, pero no por la edad, sino porque en el fondo cada persona tiene situaciones. Yo, por ejemplo, otro día tuve en un grupo 2 jóvenes que sus amigos no fuman y eran adolescentes y fuman más en casa porque sus padres sí. Por lo tanto, hay un patrón que es muy de adulto y eran adolescentes, por ejemplo. Entonces, yo que os recomendaría aquí, o sea, que tengamos empatía como terapeutas y nos fijemos sobre todo en la persona y en sus necesidades. Bueno, Elena quería hacer una pregunta, Elena Folgado. ¿Cuántas sesiones, Guillermo? Hola, buenas. ¿Se me oye? Sí, se te oye. Hola, buenas. Pues nada, agradecerte muchísimo la ponencia, me ha gustado muchísimo. Nosotros llevamos también un programa de deshabituación tabáquica, pues obviamente mucho más modesto porque tenemos un volumen de pacientes muy inferior a vosotros, así que cada cosa que has dicho, que ha reafirmado un poco lo que hacemos, ha sido como un bálsamo. Pues ellos que son súper expertos, no hacen así, no vamos muy mal. Sí que me quedo con alguna idea que complementa lo que hacemos, que me ha resultado valiosísima, ¿no? Sobre todo lo de cambios en rutinas, porque sí que hacíamos la parte de que no se expongan a las situaciones gatillo, que las llamamos nosotros, ¿no? En las primeras semanas, por ponérselo un poco fácil, pero sí que es verdad que la rutina del día a día, lo de me levanto y dónde me tomo el café y eso, pues ahí no poníamos ningún énfasis y a partir de ahora, oye, pues quizá también sea de ayuda, porque es verdad que hay situaciones gatillo que lo son, como el café de la mañana, que son inevitables, ¿no? Bueno, pues a lo mejor sí que eran evitables, tal y como tú nos decías, ¿no? Eso por un lado. Por el otro quería yo comentar, sí, quería añadir muy humildemente, porque nosotros lo que intentamos hacer también para que cuando se vayan a las situaciones gatillos se vayan un poquito más preparados, por así decirlo, les pedimos antes de dejar de fumar que nos digan la lista de motivos por las que están hasta el gorro de fumar, ¿no? O sea, ¿por qué quieren salir de eso? Y esa lista luego les hacemos leerla a posteriori, después de haber dejado de fumar. Y desde luego antes de, por ejemplo, si van a, ya hemos pasado las 3 semanas de síndrome de abstinencia, más o menos, y va a volver a quedar con esos amigos con los que tanto le gustaba fumar, leerse la lista antes de salir de casa. No es que no, entonces ya la lectura pasa a ser, no es que no me apetezca, claro que me apetece, es que no me compensa. Es que volver a fumar implica todo esto de lo que ya he terminado hasta el gorro, ¿no? Yo siempre lo comparo con una expareja, ¿no? Estas relaciones tóxicas, que es que si sigue siendo igual de guapa, igual de maja, pero es que no, no te compensa, ¿no? Y luego otra cosita que quería decir, y ya lo siento porque se sale de tu tema, pero me gustó mucho cuando nos presentasteis la aplicación vuestra, la de Respirar, me gustó mucho y la he recomendado a los pacientes que tenemos, y me pasa que los de iOS no la encuentran, y yo tengo iOS y la verdad es que tampoco la encuentro, y los de Android sí la encuentran, la descargan, pero están teniendo problemas para loguearse. Entonces, no sé si estáis teniendo una incidencia puntual o cómo podemos hacer por eso. Exacto. Bueno, lo primero, Elena, igual que a Miguel, muchísimas gracias por tu participación y por todo. O sea, que siempre todo esto es súper, vamos, aprendizaje para todos. Te respondo dos cositas. La primera, muy bien lo de los motivos, o sea, gracias, porque es verdad que nosotros también lo hacemos y no lo teníamos preparado tampoco en esta presentación, pero es verdad que como ejemplo, muchísimas gracias porque probablemente nos sirva a todos y a los compañeros. También matizamos muchísimo los motivos en la primera consulta y es verdad que es algo que les sirve. También otra cosa que hacemos en relación a los motivos, que cuenten los cigarros. Cuando dejan de fumar, se dan cuenta cada día 10, 20 y tal, y de repente llegan a 2.500 y dicen, madre mía, y eso es algo que también les motiva mucho, el contar los cigarros que no se están fumando. O, por ejemplo, el contar el dinero. Pues mira, llevo 2.100 sin fumar y en dinero son 800 euros. Bueno, pues todo este tipo de cosas, como decía Elena, de motivación, es súper importante, sobre todo para evitar las recaídas y las caídas. O sea que, Elena, te lo agradezco mucho que lo hayas sacado. Y luego, respecto a la aplicación,
Sí, está habiendo una incidencia, llevamos un par de semanillas que ha habido una incidencia tanto en iOS como en Android y están ya solucionándolo, ¿vale? En iOS no se deja descargar, como tú bien has dicho, y en Android lo que ocurre es que no llega a la contraseña, lo que estabas comentando. Pero vamos, seguir diciéndolo porque probablemente en unos días, como mucho una semana, unas semanillas esté en marcha otra vez, o sea que están en ello, están solucionando la incidencia. Bueno, Guillermo hacía una pregunta que era ¿cuántas sesiones de terapia cognitivo-conductual se precisan habitualmente? Vale, a ver, esto va a depender un poquito del programa, ¿vale? Nosotros tenemos programa combinado que, como sabéis, entra la parte médica y la parte psicológica. Son 10 sesiones el programa en completo, ¿vale? O sea, 10 sesiones suelen ser más o menos, si es un intensivo con la aplicación suelen ser 5, a veces 8, ¿vale? Depende del programa en el que la persona se apunte, pero por poner una media, 10 sesiones, y de cognitivo-conductual básicamente estamos pues en casi todas las sesiones utilizando las técnicas cognitivo-conductual, ¿vale? Porque al final nuestro programa está muy basado en cognitivo-conductual, ¿vale? Es verdad que el médico o la médica también están, por lo tanto no es que sea solo cognitivo-conductual, hacemos de todo, ¿vale? Pero en casi todas las sesiones, en las 10 que tenemos, hay técnicas de cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque al final lo que decimos, la condición al tabaco, la adicción al tabaco, bueno, pues al final es que llevan un hábito que es todo el rato estar muy encima de ellos para que aprendan un nuevo hábito. Vale, Elena, te estoy leyendo, gracias, muchas gracias a ti. Bueno, pues no sé si hay más preguntas, dudas, algo que queráis comentar. Os dejo aquí también la información, nuestro teléfono, nuestro correo, por si tenéis dudas o alguna cosita. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, recordar que la sesión estará disponible luego la grabación y muchísimas gracias Isabel por tu colaboración, por este curso. Creo que estamos en tiempo, pues uno de los objetivos del curso era cumplir el horario y que fueran charlas pues así como han sido, muy amenas, cortas y muy concisas. Y de nuevo, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de la Asociación Española contra el Cáncer por vuestra colaboración. Gracias a los compañeros que han asistido y los esperamos en la próxima charla. Pues muchísimas gracias a vosotros, por supuesto, y a todos los participantes. Muchas gracias.